Las guerras de la memoria es el tema que hoy nos ocupa y es un tema que me parece particularmente importante en estos momentos que estamos viviendo, en el que desde una posición extrema, igual de la izquierda, la llamada izquierda o la derecha, se está falsificando lo que es la historia, ¿no? Una falsificación de los hechos históricos. Y para esto comienzo con algo que los historiadores tenemos muy en cuenta, que la historia y la memoria son dos cosas distintas. Pareciera que son las mismas, pero no, no es lo mismo. Es decir, la memoria está impregnada de ideología, de falsedades, de interpretaciones forzadas, ¿no? Y también de recuerdos que no necesariamente tienen que ver con la verdad histórica. Y los historiadores profesionales, o que nos decimos profesionales, hemos hecho de esto nuestra vida, ¿no? Nos hemos centrado en los detalles de la especialización, muy centrados en la historia, que sea verdadera, que esté sustentada en las fuentes, que no estemos inventando nada. Pero tenemos un error, creo yo, y es que estamos descuidando la transmisión de este conocimiento tan importante para los que no son historiadores. Es decir, nos olvidamos que la memoria histórica se construye de muchísimas maneras y que al fin y al cabo es la que la gente recibe. Entonces, la memoria se produce en el presente y para el presente, vive por sus errores, los cuales no son corregibles, mientras que los historiadores profesionales estamos cuidándonos de la exactitud. Fíjense todo lo que se ha dicho en la actualidad sobre un tema candente, ¿no? Que tiene que ver que nos pida perdón España por la conquista. Bueno, lo primero que habría que decir es que no había tal cosa como España, lo que se les está pidiendo que nos pidan perdón. Tampoco había México en ese momento, ¿no? Entonces es pretender hacer del México contemporáneo, trasladarlo a finales del siglo XV, ¿no? Y darle una utilidad para este presente, es decir, inventar un enemigo, ¿no? Entonces, por eso es importante tener muy claro como estas dos visiones, ¿no? Y la memoria se construye colectivamente a lo largo del tiempo. Frecuentemente, hay que decirlo, prescinde de lo que los historiadores decimos sobre el pasado, incluso contradice la historia. Y esto es muy claro cuando vamos a algún pueblo, o por ejemplo cuando vamos, un ejemplo que a mí me ha tocado, a los pueblos de tradición cristera, y te cuentan la historia de ese pasado cristero que tú dices, híjoles, qué distinto a la historia que se enseña en los libros. ¿Y esto qué nos dice? Que la historia profesional, la historia sustentada en hechos que pretende la veracidad, no logra modificar la percepción popular sobre la historia. Los que en la tradición popular son héroes, pues ya están, aunque hayan sido un horror en su vida, ¿no? Y los que son los villanos son los villanos. Esto es la tradición popular, pero se suma este elemento que había dicho al principio del interés que tienen los gobiernos, los populismos, para falsificar esta historia en el presente y con eso poder hacer una narrativa que hable que los mismos enemigos del tiempo del Pithecanthropus, ¿verdad? Estoy exagerando, son exactamente los mismos que los enemigos neoliberales o fifís o lo que le quieran llamar el día de hoy. Bueno, hoy es más usual que la memoria contradiga lo que la historia postula, ¿no? Y hay que decir que hay historiadores que se lamentan, que dicen, bueno, pero todo es una falsificación del pasado y no es la verdadera historia. Yo creo que aquí tenemos una buena parte de culpa los historiadores, es decir, a menudo escribimos para que nos lean y nos critiquen los historiadores. Pero hemos perdido algo que es fundamental de esta memoria, que tiene que ver con la pasión, que tiene que ver con la intensidad, que tiene que ver con los matices, con el color que un novelista le pone a su narración.
no voy a decir nombres, pero bueno, hay unos que no son historiadores, que escriben novela histórica como si fuera historia verdadera, y es lo que lee la gente, es lo que lee la gente y no lo que escribimos los historiadores, ¿no? Entonces, en este sentido, la situación de esta relación que hay entre historia y memoria, como he tratado de decir hasta aquí, se parece mucho al problema del lenguaje. Los hablantes de una lengua, por más alfabetizados que estén, nos comunicamos con el habla cotidiana. Hablamos como hablan en nuestra casa, tenemos dichos de nuestras abuelas y entre uno más va haciéndose viejo, más va repitiendo los dichos de las abuelas. Ahora a mí me salen todos los de mi abuela, ¿no? Y el habla cotidiana suele ser muy diferente al lenguaje de los libros. Yo no hablo en mi casa como escribo en los libros, ¿no? Y existen eruditos, historiadores y lingüistas que se quejan de la manera tan ligera que habla la gente, no siguiendo las reglas gramaticales, ¿no? Con palabras que pues no las puedes encontrar en el diccionario. Pero ¿qué pasa con esto, no? Pues como decía Ortega y Gasset, ¿no? Esta idea que decía una lengua muerta es aquella en la que no es posible cometer faltas, ¿no? Y las lenguas vivas viven precisamente de cometer faltas, ¿no? La lengua viva es lo que le va a dar contenido, ¿no? A esta cultura, a esta sociedad. El famosísimo intelectual Alfonso Reyes decía que si realmente los eruditos tuvieran éxito en esto de decir vamos a hablar perfectamente como dice la Academia de la Lengua, pues que seguiríamos hablando latín y no español, ¿no? Entonces, con esto no quiere decir que hablemos mal, sino quiere decir que así como la memoria, pues está la lengua cotidiana que es parte de la vida, que es parte de la cultura, ¿no? En este sentido. Bueno, la memoria entonces se parece mucho al habla cotidiana y la historia se parece más a esta filología, ¿no? Que está diciendo, a ver, cuidado con meter cambios en la lengua que no tienen nada que ver con el español. Entonces, de esta manera, pues es bien importante que lo tomemos en cuenta, ¿no? La memoria producida en y para el presente es como la lengua hablada cotidianamente que vive de sus errores. Entonces, estos errores no son corregibles por más que nos empeñemos en ello. Cámbienle a la gente del Bajío que tiene una tradición de una historia de héroes y de villanos, de decir, oye, no se adecúa precisamente a la verdad histórica y en este caso, no, pues no, ¿verdad? O vámonos al caso de Sonora y vamos a decirles que en el caso de Obregón o que de Calles no era en la realidad como están planteados en su tradición oral, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que nos toca hacer en este tiempo, me parece, de populismos y donde los gobiernos de distinto signo, pero están empeñados en falsificar la historia para sus propios intereses, es una doble tarea. A los ciudadanos de a pie, lo que les toca es leer más de historia. Y a los historiadores lo que nos toca es no escribir unos libros aburridísimos, muy técnicos, muy sofisticados, que nadie quiere leer, y escribir también libros que sean legibles, libros que la gente disfrute y sobre todo que la gente se sienta identificada con esa narración, ¿no? Y no alejada de decir esto es demasiado sofisticado para lo que soy yo, ¿no? Unamuno decía en su texto maravilloso de la vida de Don Quijote y Sancho, decía, en lo eterno son más verdaderas las leyendas y ficciones que no la historia. ¿Y por qué? ¿Por qué estas leyendas, ¿no? Cuando vamos a Guanajuato y vamos a callejonear y que nos van contando estas historias, que la mayoría de ellas son, por supuesto, que mitos, ¿no? Y sin embargo, porque tienen el sabor, porque tienen algo que tiene que recuperar la historia, que es la ambientación. La ambientación, esto que nos da la narración en una novela,
que es el gusto de sentir, de percibir, de oler, de saborear lo que es el transcurrir del tiempo. Otro gran intelectual católico, Chesterton, contemporáneo de Unamuno, por cierto, decía que una leyenda es más respetable que la historia porque la leyenda suelen crearla las mayorías, mientras que la historia la crea siempre una minoría de historiadores. Entonces, bueno, esto parece que es un problema irresoluble. Yo creo que no. Yo creo que nos tendríamos que acercar más a los historiadores, escribir más con este sabor, ¿no?, popular que entronque con lo que la gente percibe y con lo que la gente ama, y al mismo tiempo que la gente se pueda acercar más a esta historia de esta manera escrita, ¿no? Entonces, el problema, por supuesto, que no es la historia misma, sino esta confusión que hay entre historia y la memoria. La memoria, vamos a decir, que hoy tenemos del pasado nacional y sobre la identidad mexicana fue escrita por historiadores de distinto tiempo, por historiadores clásicos de México, pero que tenían un objetivo vital en su momento para escribir esa historia. Decir lo que verdaderamente pasó, estaban tratando, si nos vamos al siglo XIX, ¿no?, pues estaban tratando de dar cuenta de esta nueva identidad que ya no era española, sino que era una identidad auténticamente mexicana. Entonces había un objetivo, había una motivación, había un interés, y por eso es que se ve esta historia gloriosa, ¿no?, de héroes en este sentido, ¿no? Entonces aquí tenemos un ejemplo, este texto clásico del Porfiriato, de Vicente Riva Palacio, de México a través de los siglos, ¿no?, que dice, bueno, después de los pleitos terribles del siglo XIX mexicano entre conservadores y liberales, ¿qué es lo que hacen? Toda la historia pasada, toda la historia, igual la prehispánica, que la historia novohispana, que la de los pleitos del siglo XIX, toda esta historia tuvo que pasar para llegar a donde estamos. Que por supuesto en donde estamos era lo que era el interés de Díaz y de su grupo, ¿no?, de llegar al progreso. Y la pregunta aquí, la motivación era aquí, si ya llegamos al progreso, ¿para qué cambiar? Ya estamos en el mejor de los mundos. Texto anterior importantísimo, está el caso de la historia de México, así con J, de este gran, pues cabeza del Partido Conservador Mexicano, don Lucas Alamán. Y el otro lado de la moneda, que es José María Luis Mora, uno como cabeza del Partido Conservador y otro del Partido Liberal, en estos momentos convulsos de la segunda mitad del siglo, de la primera mitad del siglo XIX, ¿no? Y cómo están estos dos personajes enfatizando desde su presente algo que era importante. En el caso de Alamán, de decir la tradición y el pasado novohispano es importante, porque ahí está la identidad de los mexicanos. Y en el caso de Mora, lo que estaba diciendo, es importante la separación iglesia-estado para poder crear verdaderamente un Estado mexicano que puede ir por su cuenta. Entonces, no podemos decir que uno es malo y otro bueno, que uno tiene toda la razón y el otro nada. Estamos diciendo que la óptica en su presente, así como ahora en el nuestro, en su presente, estaban pretendiendo, ¿no?, darle este sesgo a la historia, pero a partir de que, de la necesidad de afianzar un proyecto de nación para México, ¿no? Este es México, un México que ya no es Nueva España, y un México que quiere ser independiente. Y más, antes todavía podría estar este texto maravilloso que fue referente para muchos historiadores posteriores, que es el ensayo político sobre la Nueva España de Humboldt, ¿no? Lleno con esta idea de ciencia, con las descripciones impresionantes de la naturaleza, de las instituciones políticas, de la minería, en fin. Entonces, lo que quiero recuperar aquí la idea es que como en nuestro presente, como en el presente de cada uno de ellos, hacían historia,
y hacían historia de buena fe tratando de basarse en las fuentes, ¿no? No de inventarla, pero tenían una motivación específica y su presente, sus motivaciones iban implicadas en este tipo de historia. Entonces, si queremos hablar de la historiografía conservadora, o sea, la historia de los conservadores en el siglo XIX, pues tenemos que leer por encima de todos a Alamán. Y si queremos hacer otro tanto para los liberales, ¿no? Pues tendríamos que leer a Mora. Y como decía mi maestro Edmundo Gortman, ¿no? Más allá de estas distinciones, lo que es importante de esta historia es que es o debiera ser entrañablemente nuestra, ¿no? Entonces, pues aquí es algo que no podemos como recuperar tan claramente de decir cómo hay regiones, cómo hay grupos de personas, cómo hay estados que se identificaron con una narrativa histórica, o sea, con un discurso histórico, con una interpretación histórica en un momento dado en esta memoria nacional, ¿no? Podemos, de nuevo vuelvo al tema de los cristeros. Si estamos hablando de la zona de los Altos de Jalisco, pues por supuesto que tienen esto impregnado en su identidad, ¿no? Por generaciones de que son pueblos descendientes de estos cristeros que lucharon en contra del Estado mexicano y del ejército que quería acabar con los derechos de Dios en suelo mexicano, ¿no? Entonces, bueno, pues por alguna manera estas narrativas fueron exitosas. Pero hay otro lado, hay que decirlo, donde las narrativas, como pasa en estos momentos que estamos viviendo, nacen desde el poder. No son todas, pero nacen desde el poder. Entonces, si hablamos ahorita, por ejemplo, de la cuarta transformación, pues esto implica que se está sesgando, ¿no? Que se está escogiendo de el pasado mexicano, un pasado enorme, que se está diciendo, bueno, pues esta es la cuarta revolución, que es la definitiva, como sería el progreso en el tiempo de Porfirio Díaz, ¿no? Que ya lo que vamos a hacer ahora es, ya llegamos a lo mejor, ¿no? Aquí sí se nos va a hacer justicia. Y bueno, eso mucho hizo Santana. Fíjense que Santana, ¿no? Que acaba siendo un dictador, pero Santana, pues es el primero, ¿no? De los presidentes de México que va a tomar la figura de Miguel Hidalgo como padre de la patria. Si estamos pensando, esto es la década de los 30 del siglo XIX, cuando en el juicio y la excomunión a Hidalgo, ¿qué se decía de él? Pérfido, cura, sacrílego, traidor a la patria. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que uno puede pasar de pérfido, cura, sacrílego, traidor a la patria, a menos de 30 años, a ser el padre de la patria? ¿Por qué? Porque había un interés nacional, un interés de unir y de decir, tenemos que tener una figura, ¿no? Una figura que verdaderamente pueda unificar al pueblo. Y en ese momento, no estoy diciendo que ahora, pues la figura fue el caso de Hidalgo. Déjenme que busque por aquí algunas, a ver si las tengo por aquí. Espérenme. A ver si las tengo por aquí. Bueno, pues aquí tenemos este Hidalgo, que si yo les paso esta imagen y no digo quién es, todos los mexicanos decimos Hidalgo. Sí, lo que hay que pensar es que este Hidalgo es de los frescos principalmente que están en Palacio Nacional de Diego Rivera, ¿no? Que hacen una construcción en el siglo XX, ¿no? De un Hidalgo del siglo XIX. ¿Y cómo lo pintan? Pues le echan años encima, lo primero. ¿Qué más? Vestido de estricto sacerdote, ¿no? De estricto sacerdote de negro y con una, en esta imagen no tanto, pero los de los frescos de Diego en Palacio Nacional, pues uno lo ve que dices, pues no sabe si está pensando en el Espíritu Santo o en la patria, ¿verdad? Pero en algo muy elevado en este sentido. El interés que había era unificar a la nación. Y entonces, ¿qué es lo que se hace? Que por primera vez se celebra como fiesta nacional
como la fecha de nacimiento de la patria mexicana, la independencia de Hidalgo. Y la seguimos celebrando. Los historiadores no vamos a decir, oigan, momento, la historia no era así, vámonos con calma y vamos viendo de qué se trata. Pero eso es lo que queda en la memoria, ¿no? Que no necesariamente esto, ¿no? Entonces, pues en este sentido no es solo de ese tiempo, sino que hay otros. Miren, les pongo uno que es verdaderamente precioso, a mí me conmueve, que es en el siglo XVII. ¿Qué es lo que están tratando de hacer estos criollos, hijos de españoles nacidos en esta tierra, que ya por esos años ellos están pensando, ¿no?, en una nueva identidad? ¿Qué es identidad? Lo que somos, lo que nos constituye, en lo cultural, en nuestras creencias, en nuestras ideas, lo que hace que seamos nosotros y no otros, pero en este caso en lo cultural. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Sí somos hijos de España, ¿no? Porque al fin y al cabo están en Nueva España, porque tienen de España la monarquía, el catolicismo, pero somos algo más. Somos también hijos de esta tierra que vio nacer a los criollos, ¿no? Y entonces lo que hacen los criollos, que esto no es invento, esto no es mentira, es una construcción, un intento de rehacer un pasado prehispánico como si fuera también su pasado. Y entonces estos criollos intelectuales dicen, somos hijos, somos nietos, de Ovidio, somos nietos de Virgilio, o sea, de todos los poetas, ¿no?, latinos, pero también somos nietos de Netzahualcóyotl. O sea, no había por dónde los criollos, hijos de español y española nacidos en Nueva España, pudieran ser nietos de Netzahualcóyotl. Pero es una necesidad, podemos decir, ontológica, de afirmar esta identidad propia de esta tierra que los vio nacer y una identidad que no comparten con España. Ningún español en ese momento que venía de la metrópoli iba a decir que era nieto de Netzahualcóyotl. Bueno, esto que les estoy contando, véanlo en este precioso pintura de lámina coloreada, donde está Moctezuma y donde está Cortés. Y si se fijan, Cortés y con todo y armadura, pues es un flaquín, está bastante medio ñengo, ¿no? Y vean por el otro lado lo que es Moctezuma, que es, o sea, peso completo de del boxeo, ¿no? Y si uno ve aquí a lo que es Moctezuma, pues uno está pensando en un centurión romano o está pensando en esto. Si nos vamos a las crónicas, pues evidentemente que eran mucho más bajitos de estatura, mucho más delgados. Pero ¿qué quiere decir esta imagen que pintan los criollos? Ahí les va otra cosa. Nosotros, antes que ver con los ojos, vemos con la imaginación y con la cultura, ¿no? Eso es lo que nos hace ver. ¿Y qué están diciendo? Pues en esta imagen lo que están presentando es que sus dos identidades irreductibles, ¿no?, el ser hijos de España y el ser hijos de esta tierra que los vio nacer, están al mismo nivel. Si nos ponemos serios, pues Moctezuma está un poquito más alto por las plumas, ¿no? Entonces, fíjense qué maravilla que el analizar estas cosas nos habla de una intencionalidad, de decir, somos hijos de dos grandes culturas y las dos importan, ¿no? Este mito de España, los explotadores que nos pidan perdón y esto, y aquí lo que están presentando es decir, los primeros que hablan de la riqueza prehispánica, los primeros que rescatan esta idea del águila sobre el nopal devorando una serpiente, son los criollos, que están esta necesidad de afianzar una identidad propia que no sea española y de decir esto es lo nuestro. Entonces, si uno se pone erudito, ¿verdad? Dices, pues esto no puede ser así porque no era. No, no importa que no era. Esto es un ejercicio de memoria que están viendo con la imaginación.
Y eso sí es parte de la historia, aunque fuera construido por la memoria, ¿no? Esta es otra cosa preciosa, ¿no? Este cuadro de José María Velasco, el paisajista más grande de México, ¿no? Y que está mostrando el árbol donde lloró Cortés. Y nos preguntamos, ¿y dónde está la prueba que es el árbol donde lloró Cortés, no? Pero esto es algo que desde el niño de primero de primaria, bueno, no sé con los nuevos libros de texto, ¿verdad? Pero repite esta historia y decir la noche triste. Fíjense, eso no es producto de la investigación histórica. Esto es producto de la memoria histórica, que pasa de generación en generación y así va llegando, ¿no? Esto, ¿no? El Cortés de Diego Rivera. Entonces, piensen que Diego Rivera está pintando en 1920 hasta 1924, ¿no? Entonces, evidentemente que la idea que tenemos nosotros del Cortés es el de Diego Rivera, no el de las crónicas de los frailes franciscanos, ¿no? En fin, tanto como la Malinche, de donde se deriva este término de malinchista, ¿verdad? Eres un malinchista cuando prefieres a lo extranjero que a lo nacional, viendo a la Malinche, la traductora, ¿no? De alguna manera como una traidora en este sentido. Y aquí tenemos esta parte maravillosa, conmovedora, bueno, yo supongo que como mexicanos interesados en estos temas nos conmueve, que esto es de finales del siglo XVII y que tenemos de este pueblo mestizo, este pueblo donde también los criollos han hecho su asiento, es su patria. Este dicho popular mexicano, cuando una joven viene a trabajar a la Ciudad de México, ¿no? Y que trabaja en una casa de una familia y luego se va porque dice, no me hallo. Es una frase de una profundidad bárbara, que es hallarse, encontrarse en su identidad, ¿no? Ya me hallé. O sea, me hallo. Y fíjense cómo se hallaron aquí los criollos, los mestizos y los indígenas en esto que va a ser el milagro guadalupano. Y estamos hablando aquí del arte barroco, del arte manierista, que era el medio como se expresaba esto en el siglo XVII y luego en el XVIII, pero con unas cosas que no venían del arte europeo, como que son los angelitos, que eran típicos de la pintura barroca, sí, pero estos angelitos son indígenas, ¿no? Y luego, si se fijan en el centro, pues está el mito, ¿no? De la fundación de Tenochtitlan, ¿no? Y un águila que parece más guajolote, ¿no? Pero un águila sobre el nopal devorando una serpiente. Entonces, con esto se va construyendo, ¿no? Y se va construyendo una identidad, lo que somos culturalmente. Y lo que va a estar en el fondo de la consolidación de esta identidad, de este pueblo mestizo, pero también criollo, pero indígena, es el milagro guadalupano, ¿no? En este sentido. Bueno, pues aquí les presento al verdadero hidalgo del lado derecho, que es este litógrafo, el Linati, que a la hora de las independencias de lo que hoy llamamos Hispanoamérica, ¿no? Que era un italiano medio izquierdoso, ¿no? Iba por todas las antiguas virreinatos, ¿no? Y les va haciendo su pintura, ¿no? Para luego hacer una litografía que, a diferencia del grabado, ya permitía mucho más reproducciones, ¿no? Y este es el verdadero hidalgo. Díganme, por favor, ¿qué hay de ese hidalgo con el padre de la patria? Muy poco. Es un hidalgo que está vestido con chaparreras, ¿no? Un padre de la patria que tiene espada, pues está medio raro, qué bueno que tiene la cruz, ¿no? Y tiene un sombrero de ala ancha al estilo de los franceses de la época borbónica, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esta figura de Hidalgo? Fíjense, en este caso estamos hablando de 1828. ¿Qué pasa con esta imagen de Hidalgo? Que se va desapareciendo de la escena. Cuando yo digo desapareciendo, no es que haya alguien malévola que dice vamos a encerrarla en un closet, no, sino que la necesidad histórica del momento, ¿no? Es decir, pues no es un sacerdote,
¿no? Más creíble como sacerdote, pues podría ser la figura de Estricto Negro, ¿no? De Diego Rivera del mural de Palacio Nacional. ¿Y cuándo va a salir esta figura? Pues así, a vivo y en vivo y a todo color, pues en el bicentenario de la independencia, cuando la Iglesia Católica, ¿no? Con don Alberto Suárez Inda, el arzobispo en ese tiempo de Morelia, le da en nombre de los obispos y de mexicanos, ¿no? El estandarte de Hidalgo de Guadalupe al pueblo de México. Y aparece entonces estas imágenes de Linati, que imagínense ustedes si hubiera aparecido ese padre de la patria en el tiempo que quieren glorificar, no al pérfido cura sacrílego, sino a este padre de la patria que había unificado a la nación. Entonces, bueno, pues aquí es donde vamos viendo que historia y memoria, ¿no? Se mezclan y que pues no se trata de decir, a ver, palomita, lo que sí sea verdadero y comprobable y tache al que no, no, sino que vayamos viendo que son estos dos asuntos, ¿no? Entonces, bueno, pues los nuevos hallazgos de la historia de la independencia, porque se sigue escribiendo sobre este tema, ¿no? Tienen posibilidades de atraer a la gente, sí, siempre y cuando estén escritos de una manera que la gente de hoy, de nuestro presente, pueda decir clic, me apasiona, con una narración que no estén dando datos y teorías y cosas, sino pues este sabor localista, que puedan hablar de las conexiones de lo que está pasando en el mundo en ese momento con México, también con nuevos enfoques, ¿no? Y luego también quitándole lo que nos surge, ¿no? Que es dejar de satanizar a los personajes de la historia. Y uno de los satanizados de la historia es, por supuesto, Agustín de Iturbide, ¿no? Entonces, en este sentido, repito de nuevo a Edmundo Gorman, que decía, ya es suficiente estar peleado con los vivos para seguir peleándonos con los muertos, ¿no? Entonces, una memoria histórica, me parece, en paz consigo misma, como decía O'Gorman, tendría que aceptar que nuestro pasado es ese liberal, pero también ese conservador, que puede tener ahí a Hidalgo, pero puede también tener a Iturbide, y entender que desde las distintas perspectivas, desde la historia, pero sobre todo desde la memoria, confluyen en una trama común, ¿no? Nuevos historiadores, digo no que sean nuevos, pero nuevos relatos de estos historiadores, Lupita Jiménez Kodinac, que es extraordinaria, Brading, que ya murió, Virginia Guedea, Jaime del Arenal, en fin, hablando en esta cuestión de lo que es la independencia y que van encontrando nuevos rasgos importantes, ¿no? Y aquí, bueno, pues qué decir de este convulso siglo XIX peleado entre conservadores y liberales, pero antes que eso, pues aquí tenemos, bueno, antes y después, ¿no? Cómo le van a ofrecer el trono a Maximiliano, ¿no? Entonces, pues esto es parte de la historia que además, pues se presta, ¿no? El Segundo Imperio como para una trama maravillosa que llama la atención. O sea, ahorita que están estas obras de teatro en el castillo de Chapultepec, no he ido, la verdad, me dicen que está buena, ¿no? Pero que es una recreación de la historia, mucho más memoria que historia y novelada, y que la gente va, se toma algo de cenar y está viendo en este escenario maravilloso lo que pasa, ¿no? Y bueno, ¿qué decir de la Revolución Mexicana? ¿Qué hace la Revolución Mexicana? Pues lo que hace la Revolución Mexicana, entre otras cosas, voy a hablar ahorita de lo malo, luego hablaré de lo bueno, pero hace, entre otras cosas, revivir ese pleito muerto y sepultado entre conservadores y liberales, que lo había acabado con él de manera pragmática, autoritaria, pero que había acabado con ese viejo pleito Porfirio Díaz. Y lo que hacen la Revolución Mexicana es resucitar este pleito, que ya no son conservadores y liberales, sino que ahora son revolucionarios y contrarrevolucionarios, ¿no? Y nos pintan una historia monolítica de lo que fue la revolución,
sí con sus demandas sociales importantísimas, agrarias, sociales, por supuesto que también obreras, ¿no? Pero lo que no nos decía esta historia monolítica es que no hay una revolución mexicana, sino muchas revoluciones mexicanas. ¿Cómo explicas un zapatismo de estos rancheros y muchos de ellos miembros de las comunidades indígenas, en el caso de Morelos, con el estandarte de la Virgen de Guadalupe? Cuando se decía la revolución es anticlerical, pues no toda, ¿no? En fin, son ejemplos, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Pues una realidad es que los mexicanos nos hemos dejado de reconocer en este mito nacionalista. Yo lo veo con los jóvenes, estudiantes de prepa, de secundaria y por supuesto que con los de universidad, que no se creen este cuento que la revolución fue para dar justicia y para hacer un México más justo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que yo creo que mucho de nuevo tenemos culpa los historiadores de no plantear algo distinto o más allá de este gran relato de buenos y malos, ¿no? De no entrarles a las vidas cotidianas, cómo se vivió la revolución en distintas zonas, qué hacían las mujeres que acompañaban a sus hombres en el ferrocarril. Estas historias, ¿no? Que son lo que nos pueden acercar a unas nuevas narrativas, ¿no? Donde se pueda hacer un vínculo entre lo que es la memoria o las memorias más bien y una historia, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué vemos ahora? Pues que en como fue en otros tiempos, pero que en el siglo XXI y esta necesidad histórica, esta necesidad que tienen los gobiernos de afianzar su posición distinguiéndose y oponiéndose a la del pasado, ¿no? Lo que quieren plantear es la verdadera historia y lo que nos entregan es un relato que necesariamente habla de amigos y enemigos, como si toda la historia de México se hubiera visto entre amigos y enemigos. Y la realidad, la historia es muchísimo más compleja, mucho más rica, y es una historia de desencuentros, pero también de enormes encuentros, ¿no? Entonces, en este sentido, pues ahora que tampoco se habla de la verdad y que tampoco importa la verdad, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues que hay una mentalidad mucho más sensible al pluralismo, a las representaciones históricas que no han salido, por ejemplo, las vidas de las mujeres, ¿no? Cuando uno dice, oye, la historia de las primeras mujeres maestras, ¿no? Normalistas en México, oye, pues qué padre, es una cosa que es interesante con este pluralismo, con la historia de las mujeres en la actualidad y de lo que no se había escrito, ¿no? O qué pasa también con la historia de los grupos indígenas después de la Guerra Cristera, o en fin, estas narrativas que pueden hacer un clic con los temas que están en el presente, como el tema de las mujeres o como el tema de las minorías, o en fin, y son historias verdaderas, ¿no? Entonces, bueno, pues llegamos a los populismos, ¿no? Estamos en un mundo y en un momento histórico, no solo en México, sino en muchas latitudes, donde los poderosos y quienes están en el poder pretenden legitimarse. Oímos todos los días que la legitimación fundamental es el pueblo. Y se habla mucho del pueblo, pero en realidad nos damos cuenta que ahí no hay carnita, ¿no? Este pueblo es una abstracción, es una justificación que igual sirve para un barrido que para un regado, ¿verdad? Como decían las abuelas. Y en este sentido, así como aquí dicen el pueblo verdadero, el pueblo bueno, Trump, que por cierto regresará de presidente en Estados Unidos, ¿de qué habla él? Del pueblo estadounidense verdadero. Y fíjense, ahora sí que sigue a esta afirmación. Si hay un pueblo estadounidense verdadero, tendremos que pensar que hay un pueblo estadounidense falso, ¿no? ¿Y esto qué nos está hablando? De los amigos y de los enemigos, de los buenos y de los malos, ¿no? Entonces los populistas lo que hacen es que construyen grandes relatos
instrumentan, tuercen las narraciones de la memoria y de la historia para volverlas un medio para legitimar su autoridad. Y entonces los criollos con recursos y los peninsulares del siglo XVII son los mismos neoliberales que se quieren quedar con el dinero del pueblo. Bueno, esto que sería delirante, no solo para los historiadores, sino para cualquier memoria bien formada, ¿no? Pues evidentemente que lo que se está haciendo es instrumentalizando el pasado para fines del presente. Entonces, en el populismo la memoria se falsifica porque en lugar de narrar un suceso histórico que tuvo lugar, se crea un relato ficticio donde el enemigo del presente puede ser culpabilizado desde el pasado, desde un relato histórico, ¿no? Entonces, cuando pensamos de la cuarta transformación, ¿no? Pues estamos hablando desde esta reforma liberal y esta revolución mexicana, y antes de eso esta conquista que dices, no podemos ligar que lo que pasa ahora tiene una línea directa con lo entonces, ¿no? Pero sí entra en este discurso desde el poder de los amigos y enemigos. Y aquí está, la independencia de México cobró el carácter y cobra en la actualidad del gran relato y se llama la primera transformación. Los enemigos en ese momento, ¿quiénes eran? Los realistas, los que estaban con la monarquía española, ¿no? Y ellos, ¿quiénes son? La mafia del poder de aquel entonces. Entonces son los mismos malos que no han querido que el pueblo bueno siga adelante, ¿no? Y después de eso, la segunda transformación de que estamos hablando, de este México liberal peleado entre conservadores y liberales, y bueno, pues ahí ni hay necesidad siquiera de cambiarles el nombre, porque cualquier enemigo de la actualidad es un conservador. ¿Quién sabe qué quiere decir eso? Yo les puedo decir qué quiere decir un conservador en el siglo XIX mexicano, pero este término con una flexibilidad enorme que parece liga, pues quién sabe qué quiere decir, pero lo que sí sabemos es que es malo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que los historiadores en este contexto hacemos bien en corregir una y otra vez la manera como el gobierno está narrando la historia de México. Y no porque queramos politizar el asunto, no, sino porque hay una falsificación que no tiene nada que ver ni con la memoria que se crea desde abajo, pero tampoco con la historia que arman los historiadores, ¿no? Entonces, si la única motivación es con entender el pasado tal como fue, objetiva, científicamente, pues yo creo que estamos cerrando los historiadores el propósito, porque ahorita lo que deberíamos de hacer, me parece, y algunos hacemos, es rectificar esas imprecisiones, esos anacronismos, ¿no? Hablar de los malos de ahora son exactamente los mismos del siglo XVI, del siglo XIX y de principios del siglo XX, ¿no? Pero encontrar estos relatos identitarios de las mujeres, de la Iglesia Católica de base, de los curas pueblerinos, pero también de estos grupos de maestros rurales que nada tenían que ver con la iglesia y que escribían y que planteaban y que podemos hacer la historia de ellos, ¿no? Entonces, lo último que debemos de hacer, me parece, es monopolizar el trabajo del historiador, sino aprender a trabajar juntos como ciudadanos, con el resto de los ciudadanos, para construir una memoria histórica juntos. Y de veras, una memoria histórica que, como decía O'Gorman, permita reconocernos en ese pasado, saber que el pasado nunca ha estado o rara vez ha estado a la altura de nuestras expectativas, pero con todo y ello es entrañablemente nuestro. Y de ahí poder llegar a construir en la diferencia, como a todas luces lo tenemos en este contexto, pero en unidad como mexicanos
que buena falta nos hace para construir un futuro en común. Pues nada, eso es todo por el día de hoy. Saludos.